Bien, pues siguiendo con la línea de trabajo de campo que hemos metido en Tunaimundi, yo les voy a presentar esta comunicación, pudiendo haber presentado algo relacionado con los dos libros que recientemente hemos presentado sencillos. Pero creía que en este entorno, componentes de Chile, de México, de Puerto Rico, de Portugal y de España, este trabajo de campo podía hacernos entender mejor la realidad que se vive en el continente americano. Siguiente. En el continente americano, como ya muy bien dijo Monseñor y algún que otro que me presidió en la jornada de ayer, durante el siglo XIX, que fue muy convulso en España, acuérdense la ponencia de Quintos, llegaron las influencias del continente europeo. Y en el continente europeo había un movimiento en que la música que llegaba a la élite social les daba prestigio y a la vez las colonias de ultramar se estaban independizando, a la vez tuvimos la presencia de la Fígaro, a la vez se polinizó y aparecieron, parece que consecuencias, al menos en Chile, de un decreto de 1893 en el cual se hizo obligatoria la enseñanza musical en las escuelas y empezó aquel auge de las estudiantinas como orquestas de plectro. ¿Dónde florecieron? Habitualmente casinos y círculos de recreo en los cuales entre los socios se encontraban tanto españoles como criollos. Los criollos sabemos todos que son los hijos de españoles fuera de territorio peninsular. Siguiente. En aquel entonces, en la ciudad, en el pueblo minero Real de 14 en México, donde corría el dinero por su riqueza en las minas, la moda que llegaba por las revistas de moda y las señoritas de la alta sociedad se hacían sus trajes a la usanza europea, etc. También florecieron las estudiantinas. Hubo, al menos detectadas dos, la Euterpe y la Bohemia, ambas femeninas, y una de varones, la Libertad, cuya foto tienen ustedes a la derecha. Siguiente. Aquí tienen las dos estudiantinas femeninas, casualmente dirigidas por el mismo señor. O sea, parece ser que no era nada extraño que una persona que tenía conocimientos musicales, habiendo afición, creara o dirigiera más de una orquesta de plectro. Siguiente. Por favor, la siguiente, Juan. ¿Qué datos tenemos? Pues aquella ola de influencia europea que hizo que las élites adineradas se integraran las comparsas que iban en aquel entonces por los diferentes entornos de la geografía del continente americano, y se llegó a publicar en Argentina en 1900 que era muy raro que alguien que supiera tocar cualquier instrumento no hubiera pasado nunca por una estudiantina. O sea que estaba de moda y, como decía alguien antes, daba prestigio, Maese Pechas. Es cierto, daba prestigio decir que uno era una estudiantina, y los políticos del momento salían, buscaban codearse con estudiantina de moda en el momento porque le daba caché y penetraba más en la población. Siguiente. Tuvimos aquellos viajes de la Fígaro, y no es interés mío ponernos a hablar de los viajes de la Fígaro, pero fue decisiva, ya lo dijo Maese Bigotti, Ramón Andreu Ricard, fue polinizadora, sí, por lo menos en Chile y en otros países como Venezuela y como incluso Cuba. Y en aquel entonces, en ese entorno de finales del 19, detectamos comparsas de carnaval, agrupaciones que se denominaban estudiantinas, había bandas de música, había orfeones y rondallas que en Cuba también se llamaron estudiantinas o filarmónicas. El término filarmónico también apareció alguna vez en España, igual que orquesta. Hubo una orquesta escolar que era una tuna y se llamaba así. Siguiente. Esto es una relación para que veamos que hubo mucha estudiantina en el siglo XIX en el continente americano. La primera que tengo detectada, 1861, la Salamanca primitiva en Argentina. He puesto solamente algunos de los diferentes países en azul. Los que no están en azul es porque se repite. Pero vean ustedes ahí que hay mucha polinización
colonización, con o sin relación de la Fígaro, en unos sitios sí, en otros está por probar, y sobre todo por la moda europea del amor a la luna, la trascendencia. Acuérdense que una época en que la gente culta estudiaba música, sobre todo las mujeres, aprendían el piano, por ejemplo, y era la manera de distraerse cuando llegaban los días de fiesta o los fines de semana siguientes. Bueno, lo debajo de la bibliografía de todo lo que habéis visto en el anterior, que ahí tenemos dos de las primeras que he conseguido fotos, la Lira Colombiana, 1897, y aunque aquella ya cambia de siglo, me sirve para enseñarles a ustedes la estética de lo habitual en las estudiantinas de aquella época. Eran orquestas de electro, ¿vale? Siguiente. Esta de 1902 es de Argentina. Y ya, ostras, esto ya la imagen nos parece significativo. Lamentablemente, esto está en internet, en esa página que es del municipio, la página oficial del municipio de la población de Villa Constitución, que está en el departamento de Santa Fe, en Argentina. Lamentablemente no aporta más. Está en un epígrafe de su página web que dice fotos históricas. Pero alguien que pudiera estar por aquellos lares del norte de Argentina seguramente puede en persona encontrar alguna información, porque me parece muy interesante verla vestida a la guisa de las estudiantinas españolas de aquel entonces. Siguiente. ¿Y qué pasó? Pues hemos detectado viajes transoceánicos, y el primero ya lo sabemos por Andreu y luego otros investigadores que han aportado alguna que otra cosita más. El primero fue el de la Fígaro, pero también estuvo la Pignatelli, que fue a Cuba y a Chicago. Y a Cuba, ¿por qué? Porque era la primera parada de venir del continente europeo y tirar para el continente americano, pero también estuvo en Cuba. La primera de ámbito escolar fue la Laguna Escolar Jovellanos, del Instituto Jovellanos de Gijón. Fue en 1913, y la primera universitaria en el 61 y 62, la Tuna Hispanoamericana del Colegio Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, que tenemos su beca ahí desde el primer Congreso Iberoamericano de Estudios. Siguiente. Pues aquí tienen a la Jovellanos. La foto de arriba está tomada en Barcelona antes de embarcar, y la foto inferior está tomada ya en el barco dispuesto a zarpar con destino a Cuba. Este viaje, lo poco que se ha encontrado de información es que venía como respuesta a una visita que el Círculo Asturiano de La Habana realizó al norte de España, y se sintieron en el compromiso de devolverle el detalle de la visita. Siguiente. Y en el 61, la Hispanoamericana llegó a Puerto Rico. Siguiente. Por favor, la siguiente, Juan. Bien, entonces, hay un solo dato de una cuna universitaria en el Nuevo Mundo, del que solo tengo una información, pero procede de la Biblioteca Nacional de Colombia, por tanto, más fiable no lo puedo encontrar, es una biblioteca nacional. Y dice que Jorge Villarreal, en el entorno de los años 50 del siglo pasado, que estudió medicina, y casualmente la beca amarilla sale por muchos sitios, desde la española que fue a París hasta en esta primera cuna, organizó una ruta estudiantil en esa Universidad Javeriana de Bogotá, que sobresalía, y ahora entrecomillado, por su alegre interpretación de coplas sobre festejos campesinos, gente de regiones ignotas y paisajes desconocidos. Parece ser que por esta única referencia cabe intuir que el repertorio era similar a las estudiantinas que habíamos visto antes, que se caracterizaban por tocar repertorio folclórico del país en el que se constituyeron, y en general no tengo referencia que tuvieran un grupo de coro, solamente plectro. Y en Puerto Rico, la primera que tenemos constancia de fundación y permanencia en el tiempo son dos. La Universidad de Puerto Rico, cuya primera actuación oficial, según su fundadora, y es el dato, es el 17 de diciembre del 61, pero según Belmarí, que fue la ponente que inauguró la jornada de ayer, ella encontró un artículo de prensa del 16 diciendo que el día anterior, el 15 de diciembre, había actuado en determinado lugar. Por tanto, muy posible la memoria de doña Norma Urrutia, con casi 80 años, le fallara por 2 días, lo cual es un prodigio. Y la segunda, en antigüedad y permanente,
dicen sus fundadores. Esto es el fruto de una entrevista realizada a doña Norma Urrutia, que le he dejado para el final, no por no ser caballeroso, sino porque la Universidad de Puerto Rico es la mayor y la más antigua, perdón, y la Universidad de Guanajuato, que es la primera varonil del continente, la tenemos presente. Siguiente. Pues ahí tenemos al flaco Arias, que ahora está en sus 70 años cumplidos, y se me ocurrió preguntarle, todo esto está grabado en vídeo y lo tienen en la página web, esto es un extracto de la entrevista realizada en vídeo. Y él me habló de que él, como miembro de su grupo de teatro universitario, estaba buscando un tipo de música determinado que fuera adecuado para los entremeses cervantinos. Y un buen día, por casualidad, siguiente por favor, fue a casa de un amigo a tomarse una botella de licor y no sabe decirme cuál, pero gracias al lapicito sabemos que fue uno de estos 3 discos. ¿Por qué? Porque era la Tuna de Medicina de Barcelona. Él no recuerda, las fotos son muy parecidas, no recuerda si el pie de la Alegre Estudiantina, que era el título del disco, era en amarillo, en negro o en rojo, pero una de estas fue aquel famoso vinilo que en la habitación de ese compañero del grupo de teatro universitario escucharon tomándose y nada más que me acaba de llegar de España este disco, lo puse, esa es la música que yo quiero. Siguiente. ¿Tenía conocimiento de que era una tuna estudiantina en aquel momento? Ninguno. ¿Qué le llevó a formar una estudiantina, la imagen o la música? Las dos cosas. Claro. Él se enamoró de la música y vio la estética en la carátula del disco. Cabe deducir de aquel disco que en un principio con la música y la imagen entendió que el proyecto que tenía forzosamente que ir de la mano de la universidad y dice, sí, 100%. Siguiente. ¿Fue parrillo? No, no sabía lo que era. Claro, si desconocía lo que era una tuna estudiantina y de repente por casualidad por ese disco se entera de lo que es. Vale. ¿Y qué valores? Pues él lo plantó desde la mística, una persona que ama la literatura y el teatro, tiene tendencias heredadas. Siguiente. ¿Qué mitos si alguno ha conocido después de fundar el Centro de Guanajuato? Y dice, pues, lo que tenéis ahí entrecomillado. Había una ignorancia tremenda, pero tremenda. Le pregunto otra vez para que no quede en duda. Entonces, ¿interpretó la portada del disco de aquella tuna? Sí. ¿Hay alguna costumbre o rito propia del Centro de Guanajuato? No. Siguiente. ¿Cómo ve el futuro? Pues bien, prometedor. En México hay más de 300 agrupaciones que se llaman tuna o estudiantina. Eso es fruto del trabajo de campo que presentamos en el congreso pasado del Censo Hispanoamericano de Tuna, y un porcentaje muy alto son falsas tunas en el sentido del término apócrifo que utilizas en Chencho y que yo lo copio porque me parece perfecto. O sea, gente que se viste de estudiante sin representar a una institución académica superior. Y entonces, con las palabras que tengo entrecomilladas, que seguro que ya se las han leído, digo, intuyen tus palabras, porque modifiqué un poquitico la encuesta. Una crítica velada a alguna realidad estudiantina que no es de su agrado, me dice, varias. Siguiente. Y entonces le digo, le comprometo mucho, porque recuerden que esto está grabado. Y entonces me cuenta esto. Esto ya se lo dijo, esto fue el día siguiente de la celebración del 50 aniversario de actividad continuada de la Estudiantina Universidad de Guanajuato. Yo previamente estuve un día allí, posteriormente estuve otro día. A mí nadie me contó lo que yo vi. O sea, allí había gente que no sabía articular correctamente una oración hablada, disfrazado de tuno, vendiendo boletos para cuando tuvieran suficiente número de boletos vendidos, empezar una callejoneada. ¿Qué es una callejoneada? Pues imagínense un pasacalles en el que el público, en vez de estar a los lados quieto y transita la tuna transita y el público la acompaña detrás. Eso es una maravilla en Guanajuato. ¿Por qué? Porque como fue una ciudad minera, tiene un montonazo
acústica maravillosa, una temperatura estupenda y el ayuntamiento la cierra de tráfico para que se puedan dar callejoneadas. El problema, que se cobran. ¿Por qué? Porque la municipalidad saca tajada. ¿Cuántas hay? Yo tengo censada 27. En 27 falsas tunas en Guanajuato. ¿Cuántas verdaderas hay? La estudiantil Universidad de Guanajuato y la del campus de Salamanca. Y no sé si una tercera que se haya podido crear. ¿Hay alguna más, Gerardo? Hay una que se llama Campus Desea. Esa es la tercera que no me acordaba. O sea, también integran muchos de los que están afuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza, como bien dijo Chencho el primer día, y lo vemos todos los días, no hay estudiantinas o tunas puras, me refiero. Universitarios, hay gente que se puede incorporar por algún interés particular y puntual que no es universitario o que puede ser preuniversitario, o se puede incluso recurrir a un cantante de zarzuela para que puntualmente la estudiantina o la tuna brille más. Están entrando algunos elementos apócrifos, bueno, pues si es para que aprendan, estupendo, pero lo que no puede ser es dejar de perder la esencia. Siguiente. Y aquí tenemos la más antigua del continente, la tuna de la Universidad de Puerto Rico, doña Norma Urrutia, y el señor de acá, de abajo, ex integrante de la tuna iberoamericana, que uno de los 4 o 6, no tengo contrastado, por lo menos hubo 4 matrimonios de los que visitaron Puerto Rico en el 1961 y se enamoraron de la señorita de la Universidad de Puerto Rico que recientemente había empezado a tener actividad. Y él fue uno de los primeros directores, o sea, un tuno de la hispanoamericana fue de los primeros que le enseñaron repertorios, etc. Bueno, ¿cómo se le ocurre a esta señora fundar una tuna? Pues muy sencillo. En el 59 ella cambió el rector. Estaba un rector en sus últimos años y tenía la intención de que todo el profesorado de la Universidad de Puerto Rico estuviera doctorado y hacer posible que los profesores, la mayoría, fueran puertorriqueños. Acuérdense usted que España perdió Puerto Rico, Cuba y Filipinas en la guerra hispano-norteamericana de 1898 y hubo una inmersión a fuerza y sin vaselina en el inglés. Fracasó tanto en la escuela primaria y secundaria en la universidad y luego un ten con ten en aquel entorno de principios de la segunda mitad del siglo XX y se empezó a potenciar, como dijo María ayer, lo puertorriqueño. Bueno, pues ella, a fuerza de dólares en la pandereta, por una calle de París, porque ella quería haber hecho el doctorado en la Sorbona y por motivos que no están muy claros, parece ser, tenía miedo por la cuestión política, lo hizo finalmente en Estados Unidos continental. Bueno, pues a fuerza de dólares en la pandereta le fue preguntando a aquellos personajes españoles que vestían raro y tocaban aquella música que él la cautivó, que era la tuna. Siguiente. Su único conocimiento era haber leído, ella es profesora de literatura, está jubilada, tiene 80 años casi, lo que había leído de la Casa de la Troya, que ayer la visitó, nos explicó cosas muy interesantes y generalmente no conocida de la Casa de la Troya. Sigue. Y le volví a hacer la misma pregunta. ¿Qué le llevó a formar en su país una tuna? La música y la imagen. Y dice, ambas, por supuesto, y me añade más. Ella veía el estudiante de la tuna que vio por las calles de París una maravillosa agrupación cultural universitaria que no existía en Puerto Rico. Siguiente. Le pregunto, otra vez lo mismo, deduzco que el proyecto tenía forzosamente que ir de la universidad. Dice, sabía que las tunas eran entre estudiantes universitarios, por lo que me parecía algo muy lógico proponerse a la universidad. Tuvo la mala suerte que en el 59 estaba en su última etapa como rector una persona que fue a pedirle, oye, ¿me autorizas este proyecto de crear una universidad? Dijo, ay, Norma, está leyenda, que esto aquí no va a servir para nada, aquí no hay costumbre de eso. Allá por el
no sé si fue finales del 60, primeros del 61, cambió el rector al rector Benítez. Y pues, ella creía en su proyecto y volvió. Oye, mira que tengo este proyecto. Si tú consigues quien te lo dirija, a mí me parece perfecto. Y lo preparó y salió adelante. Yo le pregunté, pero Norma, vamos a ver, la Universidad de Puerto Rico es mixta. Tuviste una luna de varones por las calles de París. ¿Qué te llevó a hacer la mixta? Las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que impiden discriminar por género, por religión, tal. Me dice Feli, no, fue mucho más sencillo. Cuando a mí me dieron luz verde en el rectorado para crear la tuna, yo puse un letrero en el comedor universitario y ponía más o menos: todo estudiante de esta universidad que tenga conocimientos musicales, sepa cantar o tocar algún instrumento y le interese formar parte de la tuna, preséntese tal día a tal hora en tal sitio. Me dice Félix, acudieron 8 chicos y 8 chicas. Me quedo con 8 y mando a las chicas a su casa. Pues decidí hacer la mixta. Siguiente. Ella tampoco fue pardilla, ella tampoco tenía conocimiento del valor del pardillaje ni de todo lo previo. Y volvemos otra vez a los valores que intentan transmitir. El mexicano la mística y ella admirar la herencia hispánica y amar la música. Es una profesora de literatura. El otro era un miembro del teatro universitario. ¿Hay alguna costumbre o rito propio de su tuna? Cuando ella la fundó, no. A posteriori, el actual director, que creo que lleva casi 40 años dirigiendo la Universidad de Puerto Rico, Goyo, se inventó la costumbre de ganarse la capa. Pues, ¿qué es eso? Una costumbre que yo no entiendo, pero es propia y hay que respetarla. El pardillo, cuando deja de serlo, es investido con la beca, y cuando X tiempo pasa atrás la beca y se considera, todavía no tengo claro por quién, que la merece, se le capa. ¿Sí? Que es la manera que en Guanajuato, que no utilizan beca, es el símbolo de que el integrante de la Universidad de Guanajuato deja de ser novato porque no lleva capa, y cuando porta capa es que ya es veterano. Pues propios son los signos y los ritos. Siguiente. ¿Cómo ve el futuro? En Puerto Rico hay más de 50 tunas. Y como en todos los lugares, las hay académicas en tanto en cuanto representan oficialmente una facultad o una universidad, las hay independientes y las hay apócrifas y las hay comerciales. Siguiente. Y todo esto ya se presentó en el congreso pasado. Y el mensaje que le da a los pardillos, pues todos los fundadores coinciden en ese amor a la música, el orgullo de ser universitario, el dejar bien a la universidad que nos permite llevar su símbolo en la beca, los que llevan beca, y los que no llevan beca llevan bordado el emblema. Siguiente. Y este es, en breve síntesis, la comparativa de las preguntas más sustanciales. Ninguno de los fundadores investigó. Fue casualidad, y fue casualidad tanto en Puerto Rico como en México. ¿Conocimientos previos? Ninguno. Imagen o música, los dos. La imagen y la música fue lo que le llamó a fundar sus respectivas tunas estudiantinas. Los dos, lógicamente, veían súper claro, ninguna duda de que fuera universitaria. Ninguno fue pardillo. Lo de los ritos, pues. Siguiente. Conclusiones. Pues las que tienen ahí. Tenemos una etapa siglo XIX donde la Fígaro tuvo su importancia, los casinos, los centros de recreo también, y parece bastante probable, no solamente lo que ya contrastó Ramón Andreu de la Fígaro de su paso por Chile, sino también en Venezuela, que se creó una Fígaro de Venezuela, y su paso por Cuba. No está contrastada la continuidad, aunque la fuente es súper fiable, que es la Biblioteca Nacional de Colombia, sobre aquella primera tuna en la Universidad Javeriana, sobre el año 1950, de uno de los mayores compositores de bambucos del país. Y lo que sí tenemos contrastado es lo de la tuna de la Universidad de Puerto Rico y lo de la tuna que allá se llama estudiantina, porque saben ustedes que en México la tuna es el fruto de un cactus
y para que entendieran fue mucho más gráfico llamarse estudiantina porque estaba integrado por estudiantes, o sea que blanco y lo da la ubre de la vaca, ¿no? Siguiente. ¿Y por qué? Pues trayendo esta gráfica de mi pasada ponencia en el Congreso del año 2012, nosotros tenemos esta realidad medida en el continente americano. El 37% del global de las agrupaciones que se autodenominan tuna, el 37%, casi bueno, el 40 son 4 de 10, 2 de 5, son apócrifas. Son apócrifas. Imitan a la tuna. No digo que sea ni bueno ni malo, es lo que hay allí. Yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer el censo de tunas, que empecé por el de Hispanoamérica, fue a partir de 2006, 2007, cuando yo iba a Venezuela por motivos personales y me sorprendía gente con capa, con pandereta, con beca. Digo, ¿y eso es una tuna? ¿Y eso es una tuna? ¿Y eso es una tuna? No me casaba. Y a mí me dijeron algo que nunca se me olvidó. Me dicen, es que en Colombia cualquier grupo musical que con pandereta y guitarra canta canciones españolas se llama tuna. Sobre todo si viste con beca y con capa. Digo, ole, chachi. Luego con el censo vimos que habían, entre comillas, tunas de centros de la tercera edad, de agentes judiciales, de parroquias, de las cosas más peregrinas. Luego me encontré que hasta en el Perú hay una tuna de serenos, vigilantes nocturnos, es mixta y se llama la guachituna, la pueden ver. Será una charanga, será lo que sea, pero como el parámetro cohesionador para la investigación era que se llamara tuna, entró. En México lamentablemente, con lo mucho yo quiero esa tierra, está mucho peor que ninguna otra vez del continente. Y el ejemplo que puse antes de la ciudad de Guanajuato es tremendo y aquí los tenemos a ellos de testigos. Lo viven y lo sufren todos los días, al punto de que las veintitantas apócrifas que hay en Guanajuato llegan a presionar al ayuntamiento para que no les permitan a la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, cuando hay un acto académico de relevancia, dar una callejoneada gratis, porque interesa que se cobre. Es una aberración. Y la última, por favor. Pues esto es de lapicito. Acordarnos que estamos todos aprendiendo, no somos uno por decisión divina como lo es el Papa. Todos los días aparece algo nuevo, todos los días aprendemos cosas nuevas y nuestra obligación es transmitirle a los nuevos lo que vamos aprendiendo de fuentes históricas contrastadas. Yo la Casa de la Troya me la leí, me encanta. También gracias al lapicito que me consiguió donde pillar una película, me la volví a ver porque la había visto en su tiempo en la televisión. Eso está bien. Y libros de novela referentes a la tuna hay varios, y están bien. Otros reflejan vivencias de tunos que ya se consideran mayores y no salen en la tuna, y están bien, pero teniendo cada uno como lo que es. Libro de vivencias, textos novelados y fuentes históricas. Y lo más importante que le podemos decir a nuestros pardillos es: ten curiosidad, lee. Si tienes algo que no te cuadra, pregunta, porque seguro que tinieblas hemos tenido todas y seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque el tuno nunca se ha caracterizado por escribir, por investigar. Esto es reciente y uno de los pioneros, si no el pionero, lo tenemos aquí en la persona de Chencho, que lleva 25 años, si no me equivoco, dando la cara por todo. Pues ya va siendo la hora de que todos empecemos a apoyar una labor pionera, necesaria e imprescindible. ¿Por qué? Porque la tuna es la principal. La tuna es el principal representante cultural universitario en cuanto a música se refiere. Y sí hay universidades con orfeones, sí hay universidades con coros maravillosos, pero ¿quién ha trascendido fronteras, como bien dijo Chencho el otro día, en el 2012, en la semana pasada, que la tuna trascendió fronteras y se ha hecho global? Pues los orfeones, cada uno tiene el suyo y su coro. La trascendencia de la tuna como institución es sui generis, es propia.
que se permea con la cultura y la idiosincrasia de cada pueblo en donde surge. Sin duda, es que si no sería una barbaridad, sería una fotocopia de la española, y qué bonito que también ocurra. Y a mí me gusta mucho recordar aquellas canciones que de Pardillo yo canté, que algunas todavía tienen mi tuna en el repertorio, por eso con la ponencia del Perchas. Pero que es cierto que estamos perdiendo una parte de la esencia, pues la muestra la acaba de decir Maese Perchas. Pues nada, esto era todo. Muchas gracias.